En el debate no seguimos el guión del poder. Con un equipo periodístico especializado, desarmamos las mentiras, analizamos los hechos y te damos la verdad sin manipulaciones. Aquí, el debate es con argumentos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Aquí está el debate a través de los canales de La Hora de la Verdad y del debate, por supuesto. Usted síganos, siga este canal. Aquí dejamos el link, aquí dejamos toda la información para que usted se conecte con el debate. Información seria, veraz, análisis de las noticias y comentarios para entender qué es lo que está pasando en Colombia y el mundo. Estamos con Sergio Gel, con Montserrat Fernández, con Santiago José Castro y con Quique, que siempre nos acompaña para producir este programa, El Debate. Bienvenidos. Muy buenos días, Monse. Muy buenos días, Sergio. Buenos días, amigos de la mesa. Buenos días a toda la audiencia. Encantada de estar aquí con todos ustedes de nuevo. Demar, Montserrat, Quique, muy buenos días a toda la audiencia, muy buenos días y también encantado de poder compartir en este espacio de análisis, de opinión y de noticias, muchas que tenemos para esta semana. Y bueno, quiero que empecemos por hablar de lo que ha ocurrido esta semana en Colombia, precisamente en medio de los debates, como el nombre del programa, porque esta semana se definió el futuro de lo que sería la famosa consulta popular convocada por Gustavo Petro. La reforma laboral terminó reviviendo, mejor dicho, pasó de todo, lo que nadie se imaginaba o lo que algunos muy pocos esperaban, y era que reviviera la reforma laboral para que se hundiera la consulta popular, porque una cosa excluye la otra, por lo menos desde el punto de vista lógico, que no es el punto de vista ni de Gustavo Petro ni de Armando Benedetti, que pretendían ambas cosas. Benedetti lo dijo claramente. Él dice y cree que Gustavo Petro es capaz de movilizar 13.600.000 personas en las calles para votar la consulta popular. En el Congreso de la República, precisamente, duramos esperando una semana que se agendara ese momento, el momento de votar la consulta popular. Y vamos a ver algunas de las imágenes de apoyo de lo que iba pasando en las sesiones. Sesión accidentada y peligrosa porque hubo manoteo, golpe de mesa y Agresiva, hubo una cosa que se iba convirtiendo en un problema. Ahí teníamos al presidente Efraín Cepeda llamando al orden y llamando a la policía en medio de una gresca que se armó cuando se decidió votar la consulta popular. Pero les explico rápidamente por qué llegamos a la consulta popular en un día que muchos no lo esperaban. Estaba claro que Efraín Cepeda aprovecharía la coyuntura de la ausencia de Gustavo Petro en Colombia, que estaba pues en la China. Eso era algo previsible. Armando Benedetti y Antonio Sanguino daban por sentado que lograrían mayorías para aprobar la consulta popular de Petro para preguntarle a los colombianos, entre otras cosas, si quieren un mejor salario, si quieren menos horas de trabajo, si quieren más garantías laborales. Eso fue lo que pretendió el señor Armando Benedetti. El caso fue que llegaron a la sesión del miércoles con la intención de votar primero si revivían o no la reforma laboral porque habían apelado el hundimiento en Comisión Séptima del Senado de la República. Es una figura que permite la ley quinta. El ambiente era que no se iba a revivir, eso estaba claro, no se iba a revivir. Entonces, cuando se supo cómo estaban las cargas, los del partido de la U, Partido Conservador, Partido Verde, empezaron a decir, venga, pero ¿por qué no revivimos más bien esa reforma y nos evitamos la consulta popular que le va a costar a los colombianos 750.000 millones de pesos? Si la revivimos, nos ahorramos esa plata. Entonces, ahí sonó la flauta. Cambio Radical, Centro Democrático, coincidieron y dijeron, mejor, revivamos entonces la reforma y hundimos la consulta popular. Y así fue el momento en que se da el resultado y en el que se arma la gresca en la plenaria del Senado de la República. Escuchemos y veamos. A esta hora en la plenaria del Senado, al parecer se estaría hundiendo a esta hora la consulta popular del gobierno, luego de que se hubiese aprobado. Pues es que se hundió porque quedó 47 votos a favor de la consulta popular y 49 votos en contra de la consulta. Se hundió y la ira de Armando Benedetti es imposible de ocultar, ¿ven? De hecho, aparece JP, que es el que le agarra el brazo derecho a Benedetti, con el que... Y María José Pizarro, ¿no? Y María José Pizarro también trancando a Benedetti como si fuera un bouncer. Digamos, es que esto parece una discoteca salida de control. Es el colmo, que estas cosas pasen. Al secretario general Diego Alejandro González,
le robaron la hoja en la que tenía el control de votación, porque les explico a los oyentes, hay dos modos de votar, ¿no? El biométrico, que es donde el congresista pone el dedo y dice voto positivo o negativo, y el otro es el modo a viva voz, porque muchas veces el sistema no funciona. Hay gente... Pero esa es la pregunta, Ademar, ¿por qué no votan todos utilizando el sistema sofisticado, biométrico, sofisticado no es. electrónico? Bueno. No, precisamente Entonces, cierto. Por eso, porque no es sofisticado. El sistema es pésimo, da pena. Ese sistema de tener unos, desde que yo lo conozco, quizá unos 12 o 13 años debe tener el sistema. A muchos les da pereza, hay otros que afirman que no tienen huella, pero además es que la huella no solamente la tiene en un dedo, la debe tener en cualquier dedo, así que no tendría problema. Pero el caso es que son cosas a las que no se le ha prestado atención y por eso tiene que hacer el voto manual. A ver si pero que hagan el voto manual no quiere decir que tengan que pararse, levantarse de la curul e ir directamente hasta allá. Digo, la pregunta es ¿por qué hay tanta gente en ese sitio en vez de estar en sus curules? Ahí hay una pérdida de control por parte del presidente que permitió que esto ocurriera. Ese día en la plenaria había por lo menos 150 personas. Recuerden que hay 108 senadores y que de pronto alguno lleva a su asesor y eso puede duplicar la cifra. Pero ese día especialmente estaba súper lleno el recinto y el presidente permitió que subieran todos para verificar cómo había sido la votación. Aquí lo que se critica mucho es que duró solamente la votación 2 minutos 30 segundos. Este fue el papel y ahí estábamos viendo el momento en el que León Freddy Muñoz, al parecer, le rapa la hoja al secretario, perdónenme la expresión, pero entiéndanme y lo digo entre comillas, se la roba. Sí. Sí, no quiero que se interprete mal, se la roba, ¿sí? La tiene allí y María José Pizarro, que está intercediendo, le dice que la devuelva y él termina por entregarla otra vez. Pero es que miren. Pero eso parece en las cuentas de una tienda de barrio, ¿no? Es decir, claro, porque es un momento... Todo mal. No se hacen las cosas de manera metódica, un listado. De Mar, y además creo que echaban de menos algunos votos de muchas personas, creo que se fueron, una estaba en el médico. Dos personas. En ese momento, es muy curioso, ¿no? Mira, los votos que hicieron falta fueron el de Marta Peralta Piayú, que es líder indígena, petrista como la que más, pertenece al pacto histórico, y Marta Peralta estuvo allí hasta una hora antes, luego se retiró, y digamos, el chisme más reciente que se conoce de ese retiro de ella, aunque ella lo niega, ¿no? Ella lo está negando todo, es que se fue para un salón de belleza y no alcanzó a llegar para votar. Cuando Marta Peralta llegó corriendo para votar, cerraron la votación y no pudo hacerlo. Entonces Marta Peralta denunció que le estaban atropellando. No sé si tenemos por ahí a Marta Peralta y la denuncia que hacía. Y el otro fue Richard Fuelantala, que fue uno de los partidos de coalición, que de hecho estaba molesto con el gobierno porque no le cumplieron a él en lo que le han prometido y él no votó, simplemente votó negativo. No votó, perdón. Esos fueron los 2 votos que le faltó al pacto histórico para haber logrado un empate. Ahí está Marta Peralta. Escuchemos qué fue lo que dijo Marta Peralta y vamos a ver cuál es la realidad. A ver, aquí hay un problemilla con Marta Peralta. Que no se ve de peluquería, de Mar. Yo la veo ahí como con el pelo recogidito. Quiero decirle al país que hemos tomado todas las acciones legales necesarias para la defensa de mis derechos fundamentales, al voto como congresista, al debido proceso en el trámite legislativo, a la participación política. No hubo garantías en la votación de la consulta popular. Aquí está claro que hubo un fraude por parte de la mesa directiva, que todo estaba amañado porque tenían claro que no iban a proteger los derechos de los trabajadores de nuestro país. Aquí no pueden decir que no alcancé a votar y no alcancé a llegar al recinto porque estaba en un salón de belleza. No, señores, eso es ruin, eso es machista, eso es bajo. Yo al secretario le había dejado la constancia de mi retiro al recinto y en 3 minutos no alcancé a llegar a votar. Y eso no, pero no, ese va justo en la hora de la votación, de Mar. Pero cómo y lo dejó claro, se retiró del recinto. Sí. No quiso estar en el recinto, no estuvo en el recinto.
Es que no se acostumbran. Y deja la constancia que se retira, además. Ella misma lo está diciendo. Claro, tiene que dejarla porque no puede ausentarse porque sí. Entonces, ¿por qué se retira? Está en una de las sesiones más importantes de este periodo legislativo y se retira. Bueno. Este es el recinto del Senado. Estas son imágenes que sacó la W del sistema de seguridad del recinto. 2:34 de la tarde. La votación de la consulta se dio a las 4 pasaditas, 4 muy pasadas, 4:05, 4:10, se da la votación y ahí se retira. Así que no fueron 3 minutos, como lo dice ella, que se demoró. No, se fue. Y es que esto no es el colegio, ¿no? Donde te llaman a lista ahora, 2:35 p.m. Y te buscan, eso no es así. Entonces se va la señora, regresa, pero cierran el registro y entonces aquí se arma la espantosa. Mejor dicho, Demar, qué irresponsabilidad que se va justo en ese momento, ¿no? Pero ¿por qué? Miren que hoy salió una noticia que ella está ahora también desmintiendo, porque primero fue que estaba en el salón de belleza, pero los colegas de la W afirman que ella está muy molesta con el gobierno de Gustavo Petro porque tiene una ficha clave en una entidad pública que ella quería y había solicitado que la nombraran, pero que ese nombramiento no se produjo. Entonces, para presionar el nombramiento, ella se fue como para que le dijeran, oiga, venga, vote, esté con nosotros. Ella, como quien dice, hasta que no me hagan lo que yo necesito, pues no pasará. Y pues cuando lo intentó, simplemente Efraín Cepeda cerró la votación. Y aquí explico algo que vale la pena que los oyentes lo entiendan, porque hay mucha desinformación al respecto. Resulta que dice el pacto histórico cosas como esta. Es que es el colmo porque le violaron los derechos fundamentales a los del pacto histórico, porque no alcanzaron a votar, porque tenía que estar abierto el registro durante 30 minutos. Eso no es verdad. No es verdad y es bueno aclararlo, porque lo que dice la ley quinta, artículo 130, si mal no recuerdo, es que hasta 30 minutos puede durar registro abierto. Hasta 30 puede durar abierto. ¿Pero cuánto debe durar entonces? Pues lo que disponga el presidente de la mesa directiva. A ver si recuperamos una voz de Roy Barreras o de María José Pizarro. Cuando han sido ella presidente de la Cámara y Roy en este gobierno de Gustavo Petro fue presidente del Senado, porque fue el primer presidente del Senado, ellos cerraban la votación a los 30 o 40 segundos. Habrían, pues es que el deber ser, y más con equipos avanzados, es que si usted dice votemos, pues eso sea cuestión de segundos. Escuchen esta de Roy Barreras. Esto es de 30 y tantos segundos, escúchenlo. A través de la senadora Paloma ha pedido que se elimine el ponente y la ministra de Ambiente pide que no se elimine el artículo 30. Abierta la discusión sobre ese artículo, anuncio que va a cerrar, se queda cerrada. Abra el registro, señor secretario. Con el no se niega la eliminación, con el sí se elimina. Como ha pedido la senadora Paloma Valencia en su intervención. Ya se puede votar. Ciudadano vota no a la eliminación. El coordinador ponente Roldán vota no a la eliminación. El coordinador ponente votó no. El senador Echavarría vota no a la eliminación. El senador Benavides vota no a la eliminación. Van 4 votos por el no, manuales. Sírvanse votar los señores senadores. La ponencia los que tienen rayita abajo y el gobierno solicitan votar no a la eliminación. Cierre el registro y anuncie el resultado, señor secretario. Cierre el registro y anuncia el resultado. El resultado de la centenar de votaciones pendientes. El resultado sus curules votantes. De la votación es el siguiente. Por Ya afirmativa. está, menos de un minuto. Sí, claro. 30 segundos se demora la votación. Y así lo hicieron siempre. Pero, Demar, más allá de todos estos tecnicismos que son importantes, desde luego, a mí me parece que lo del espectáculo fue vergonzoso y preocupante, ¿no? Porque yo cuando veía esas imágenes pensaba, Dios mío, ojalá. Puños en el escritorio, ¿no? No, yo pensaba, ¿es esto lo que le espera a Colombia? De verdad, porque Gustavo Petro es un agitador profesional, no ha fungido de presidente para nada, ha seguido en campaña constantemente y ahora además llamando a una huelga. Es que claro, si esto es lo que le espera a Colombia. Yo creo que deberíamos poner el foco ahí, Montserrat, porque ¿cómo es este tema de que empiezan a hablar de huelgas, de que Benedetti empieza
a escribir, según capturan en alguna foto, que a quién hay que llamar para la huelga. Además, las huelgas normalmente, hasta donde yo recuerdo, las Son los huelgas se hacen es sindicatos. contra los gobiernos, además, ¿no? Sí, no, no los gobiernos hacen las huelgas, ¿no? No. ¿Cómo dice el refrán este tan bueno colombiano? Los pájaros disparándole las Las escopetas. escopetas. Entonces, es un poco poner el foco en eso, en lo que viene, porque hacen ese llamado a la huelga. Hablan también de cabildos cuando es una figura constitucional, pero completamente distinta, con otros propósitos. ¿Qué pretenden? Claro, además, todo esto en medio de una situación, pues, bastante difícil para el presidente, diría yo, porque lo agarró lo agarró en China. No vaya a decir otra cosa porque se va a malinterpretar. Sí. Cuando estuvo en Panamá, eso ocurrió. Ya, Cuando estuvo sí, en no, Panamá, lo por agarraron. eso, Sí, mejor digo, lo agarró en China, pero lo ¿saben agarró en qué? China. A mí me parece agarró que en China. él está siguiendo el mismo libreto que siguió Hugo Chávez. Es un poco el mismo estilo, ¿no? Es agitar constantemente, Ahí es fomentar la lucha de clases, es siempre lo mismo. Y bueno, yo sí creo que le funciona. Ustedes dicen que no tiene capacidad de movilización, pero yo lo que veo a veces en los medios es que mueve gente. Ahora, quiero saber Pero cómo la lo inflan mueve, ¿no? bastante, lo inflan bastante. Yo no sé, yo no sé qué capacidad tenga de mover tanta gente. No sé, de mal usted que está en el terreno, cómo lo ve desde allí, porque No. quizá Yo no. Montserrat desde Estados Unidos, yo desde Europa lo vemos un Sí, poco yo distinto. bueno, no sé, a mí me parece, yo No, veo no. un montón de gente y me cuesta creer que le sigan, que le hagan caso, ¿no? O sea, y sobre todo con ese discurso que yo pensaba que era un discurso trasnochado, el discurso de Hugo Chávez, ¿no? De el pueblo contra la oligarquía Pero claro que siguen con siempre eso, ¿no? hay un sector, Monse, Sergio, siempre hay un sector de la sociedad que le cree que él va a regalar plata, que va a entregar subsidios, que va a regalar mercados, que va a regalar casas, porque esa es la gente que está creyéndole a Gustavo Petro porque él se lo promete. Y es que se lo promete nada más y nada menos que el presidente. ¿Cómo uno no le va a creer al presidente? Diría cualquier ciudadano, pero es que lo que pasa es que el tipo es un mitómano, además. Pero Sergio había puesto el foco sobre este chat. Veamos el anterior, porfa, Sí. Quique, porque aquí hay una cosa importante. Este es un chat que fue captado por el teleobjetivo de una cámara de Semana. Y si ustedes se fijan en esta fotografía, a las 2 de la madrugada, por la diferencia horaria, 13 horas con China, está hablando Benedetti con Petro. Y estaban planteando la posibilidad de una derrota, porque vean lo que Petro le dice a las 2:09 de la mañana del día que se votaría la consulta popular. Dice Petro, huelga general. Le responde Armando Benedetti, agricultura ayudó, supongo, que escribe igual de mal a Petro, qué horror. Agricultura ayudó, no tiene tilde. Como técnicos fríos, o sea, uy, Dios mío, o sea, nada. Anoche estuve con los de ASI y ya están con nosotros y firmes. No, qué horror. Y Petro, muerto de la expresión, dice, ajá. Y ahora sí, veamos el otro chat, por favor, el complemento de lo que le estaba escribiendo Benedetti cuando tipea. Sí, ¿quién convoca la huelga general? ¿A quién se le dice que lo haga? Esto ocurre a las 4:14. Cuando Benedetti vuelve a hablarle a Petro, es a las 4:14. Que bueno, la foto está recortada, pero lo tengo clarísimo. 4:14. Ya se había hundido la consulta popular. Le pregunta a Petro, Benedetti a Petro, bueno, ¿cuál es el paso a seguir? Y el paso a seguir es la huelga general de la que ha hablado Gustavo Petro. Le preguntan a Benedetti, a Petro, le preguntan qué es lo que van a hacer, qué se viene después de esto. Y aquí tienen ustedes a Petro, desde la China, anunciándonos que, bueno, que como se hundió la primera consulta popular, él no tiene reparo en que podamos intentar otra consulta popular. Populista, dijo alguien por ahí, que a mí me encantó Pero, eso, consulta populista. Sí. Mucho entonces, mejor. nos vienen ahora con la medicina. La medicina es una nueva Pero consulta popular. no, pero es que recuerden que, y es lo que yo he sostenido todo este tiempo, más allá de una consulta popular sobre un tema u otro, la consulta popular en sí, como la han planteado, es la excusa para ellos estar en campaña y para hacer campaña para las siguientes presidenciales. Es eso, yo lo veo como eso, la excusa, la que ustedes quieran, pero la idea que tienen ellos es estar movilizándose, es poder tirarse a la campaña quedarse en el y poder, atravesarse a la campaña presidencial claro. para, obviamente, buscando seguir en el poder,
por supuesto. Sí, pero una vez más volvemos a lo mismo. Él no busca gobernar. Es un presidente que no gobierna. Él siempre habla de vencer al sistema. Es como si quisiera quebrar el sistema y llegar a esa dictadura, la misma dictadura a la que se llegó en Venezuela, de verdad. Yo lo Ojo estoy con el viendo así trino, desde aquí, perdón, pero es así. ojo con el trino No sé de cómo lo ven Petro, ustedes y cómo lo ve la audiencia, pero a mí sí me parece que es alarmante lo que vimos el otro día. ojo con el trino de Gustavo Petro en el momento en que se hunde la consulta popular, porque en ese trino Gustavo Petro habla del 1970, que fue cuando nació el M-19, por conducto de una historia que arma el M-19. Recuerden que él nace el 19 de abril del 70, por la derrota del dictador Rojas Pinilla contra Misael Pastrana. Y es lo mismo que recrea Petro y dice que están creando otra vez un 1970. ¿Qué quiere decir Gustavo Petro con esto? ¿Que va a haber una guerrilla como resultado de esto? Porque él ha dicho, que en aquella época robaron la elección de Rojas Pinilla con un fraude. Y dice Petro, en esta época robaron la elección con un fraude en el Senado de la República. Es que es de ese tamaño las cosas que dice el señor, véalo acá. No se hundió la consulta popular, la hundieron con fraude como en 19 de abril de 1970. El senador Efraín Cepeda, sabedor que ingresaban los votos que hacían mayoría, cerró la votación, estamos ante un fraude y el pueblo debe decidir. ¿Decidir qué? Y dice más abajo, propongo de inmediato la reunión de las centrales obreras, la coordinación campesina, las juntas de acción comunal, las comités juveniles, barriales, el movimiento indígena, a dar el paso siguiente. Ojo, esos que les acabo de mencionar, que son colectivos en el buen sentido de la palabra, no estoy diciendo nada distinto. Esos colectivos de gente, campesinos, juntas de acción comunal, jóvenes, esos son a los que Gustavo Petro les ha dado contratos muy grandes en el país y los ha aceitado y son los que siempre le salen a marchar. No son muchos, sí, ponerle 50,000 personas a la Plaza de Bolívar un 1 de mayo, yo no le veo dónde está lo extraordinario cuando toda la clase obrera sale el 1 de mayo. Pero ¿por qué Petro, una vez se hunde, Wilson Arias y otros del Pacto Histórico desde el Senado de la República decían, ya mismo se dirige para acá el pueblo indignado porque es que no vamos a permitir? Y les digo, yo presencié una desnutrida marcha donde no conté a 16 personas saliendo de la Universidad Nacional rumbo a la Plaza de Bolívar. Pues ojalá, Ademar. ¿Qué quiere que le diga? Ojalá No, sea así. no pasó nada. Ojalá sea así, pero yo veo que él se quiere atornillar al poder. Me parece que esta es una estrategia. Él sigue dividiendo, no gobierna, utiliza siempre la misma retórica y me parece que es un peligro, honestamente. Yo creo que por encima, y lo sabe muy bien, las fuerzas militares, la policía, por encima de la orden del presidente está lo que ordena la Constitución Política de Colombia, que en últimas le ordena a las fuerzas militares defender y mantener el orden constitucional. Pero Sergio, Y a la ¿se Policía dan cuenta Nacional que no? mantener las condiciones necesarias para que todos los colombianos podamos ejercer los derechos y las libertades públicas para asegurar la convivencia en paz, por encima de cualquier otra orden que les pueda dar el presidente de la República. Entonces, ese tema de movilizar a un poco de ciudadanos a dar el siguiente paso, sin decir cuál, Pero y Sergio, decirle a la vez a las Fuerzas Armadas que deben quedarse quietas, claro, que por deben supuesto, quedarse quietas. Ahí las va, Fuerzas ahí Armadas quería no ir. deben actuar contra el pueblo, eso Sí, evidentemente, señor. pues sí, no deben actuar contra el pueblo, Pero deben pero proteger al pueblo. deben proteger al pueblo Sí. y bueno, yo insisto, pues por encima de cualquier orden del presidente está la Constitución, que pues él juró cumplir y hacer cumplir y defender. Bueno, vamos a ver si está a la altura de su juramento. Escuchemos qué fue lo que dijo Petro precisamente sobre ese asunto, sobre a ver cómo dirigía a las fuerzas militares y a las Fuerzas Armadas de Colombia. Escuchémoslo. Le ordeno como jefe de las fuerzas militares y policiales de Colombia no levantar un solo arma contra el pueblo. Es una orden de su comandante. Cuidemos los edificios, que no haya violencia. Le solicito al pueblo de Colombia no ejercer violencia contra ninguna cosa, contra ningún vidrio, contra ninguna persona.
pero decidir la respuesta y con contundencia. Y para ello los convoco y las convoco bajo la espada de Bolívar, que es el mar de decisiones, para debatir en asamblea permanente. Le solicito al Cabildo Abierto de Bogotá, allá en el Consejo Distrital, en la plazoleta, si no los dejan entrar, que se reúnan las organizaciones a escala nacional. La mayor frustración de Petro es darse cuenta que la Constitución funciona como debe funcionar y no como a él le da la gana. Porque eso, como lo decía Sergio, eso de citar el Cabildo Abierto y movilizar a la gente, eso no lo hace el presidente de la República, no estaba facultado para eso. Eso es violar la ley 1757. No. Y en últimas de mar, en gracia y discusión, la gente se podrá movilizar, la gente se puede reunir, la gente es libre de organizarse, de reunirse, lo que sea, en la medida en que esto sea pacífico y respetando el orden constitucional. En el momento en el que a alguien se le ocurra romper el orden constitucional, pues uno espera que las instituciones funcionen como deben funcionar y la separación de poderes se siga manteniendo y siga funcionando como debe funcionar. Que yo sí sigo confiando en la separación de poderes, sigo confiando en la institucionalidad de nuestro país, que creo que gracias a ella no ha sido peor lo que ha pasado en estos 3 años de gobierno y esperemos que se siga respetando la institucionalidad, la separación de poderes y bueno, vamos a ver en qué termina esta pataleta, podría decirlo yo. Termina en que no termina, ¿no? En que se acaba de inventar otra vez una consulta popular que la va a volver a radicar ante el Senado porque él cree que tiene los votos necesarios, porque es que a Petro no le importa la consulta popular para mejorarle la situación laboral a nadie. Le importan los 750.000 millones de pesos que hay que invertirle la campaña. Para hacer campaña y quedarse en el poder y atornillarse. Es así. Pero es que yo no sé si de pronto él calcula, ¿no? Y dirá, bueno, si yo logro movilizar, eso además sería un hecho. Creo yo, si Petro lograra movilizar 13.600.000 personas que necesita la consulta popular, les digo que estamos perdidos los que creemos en la democracia. Y yo creo que él apunta a eso, a movilizar. Si él lo moviliza, diría seguramente pues, de aquí a decretar el cierre del Congreso, estilo Pedro Castillo, y hacer otras barbaridades, pues no hay un paso muy lejano. A eso es a lo que le apunta. Y por eso su obstinación ahora su obsesión es, vamos a una consulta popular. Vamos a ver qué pasa, porque la presentará, se supone, ahora el lunes, ahora en 2 días, estará en Barranquilla iniciando esa agitación popular. Bueno, eso fue lo que hizo Petro en el M19 y veo que no ha cambiado en lo absoluto. Lo que le gusta hacer es eso. Sí. Eso. Movimiento de masas y agitación. Vamos a un corte y regresamos porque habrá que hablar de cómo le fue a Petro en esa estadía por la China que termina precisamente hoy sábado. Ya llegará a Roma para la primera misa del Papa León XIV, pero cómo le fue, qué logró, si es que logró alguna cosa, ya se los contaremos a ustedes. Una pausa y regresamos. En el debate no seguimos el guión del poder. Con un equipo periodístico especializado, desarmamos las mentiras, analizamos los hechos y te damos la verdad sin manipulaciones. Aquí, el debate es con argumentos. Y entonces aterrizó en la China Gustavo Petro en su momento con por lo menos 8 ministros, varios directores de departamento y su hija menor Antonella que lo acompañó. Por supuesto, entre los ministros estaba la señora Laura Sarabia que lo acompaña de día y de noche con todas las dificultades que luego hubo en medio de esa visita a la China. Montserrat Fernández, Sergio Gel, vamos a hablar entonces, Monse, de lo que fue esta visita. Sí, aquí en Estados Unidos se ha hablado un poquito de ese tema, porque como saben, el presidente Donald Trump también está de gira, entonces eso también acapara titulares. Y yo lo que pienso es que Colombia está jugando a 2 bandas, ¿no? Y eso puede ser peligroso. Me parece que el precio de coquetear con China mientras se depende de Estados Unidos es peligroso porque Colombia firmó recientemente un plan de cooperación con China en el marco de la nueva ruta de la seda, aunque entiendo que la Cancillería, y hubo una discusión entre el presidente Gustavo Petro y la canciller Laura Sarabia. La canciller quería llamarlo memorándum de entendimiento y el presidente Gustavo Petro hablaba de plan de cooperación, ¿no? Bueno, lo cierto es que, como les decía, Colombia tiene con China un déficit comercial superior a los 8.000 millones de dólares.
exporta materias primas como carbón, café, banano y sobre todo compra muchas cosas Colombia a la China. Compra tecnología, autos eléctricos, maquinaria. Y con Estados Unidos, sin embargo, el comercio bilateral superó los 31.000 millones de dólares en el 2023 y es una balanza favorable para Colombia. Y es un socio comercial, su principal socio comercial, yo diría, es un socio comercial muy importante en todo, en seguridad, defensa, salud, educación, lucha antidrogas, en fin. Pues bueno, tras el acuerdo, ustedes lo vieron, ¿no? A Washington no le gustó. El Departamento de Estado dijo que no va a subsidiar con el dinero de sus contribuyentes a gobiernos que estrechen lazos con un régimen que compita abiertamente con sus intereses. Colombia respondió que lo que es un acuerdo equitativo, dicen ellos, con China y bueno, muchos salieron a criticar ese término equitativo que no lo ven en absoluto, ni siquiera salió con el tema de las visas, ¿no? Porque China le quitó las visas a varios, le quitó el hecho de que dependan de la visa para entrar en China a muchos países y no a Colombia, ¿no? De modo que muchos no ven esa equidad por ningún lado, ¿no? Bueno, ¿qué decirles? ¿Dónde está la equidad? No la veo, creo que es difícil, creo que es muy arriesgado jugar a dos bandas porque se pueden quedar sin las dos, porque tampoco China ha respondido muy bien. De hecho, creo que el presidente habló del tema de las visas, ¿no? Le preguntaron al presidente Gustavo Petro por qué pasó con la visa, por qué los colombianos siguen necesitando la visa a pesar de este acuerdo o entendimiento, ¿no? Yo tengo una explicación que la conversaba esta semana con Omar Bula en una entrevista de La Hora de la Verdad, y es que me parece a mí que es muy difícil para cualquier persona que le sirva de traductor a Gustavo Petro hacerle una traducción. No, claro. Imagínense ustedes cuando este tipo dice cosas como esas que él dice exóticas, ¿no? Y me preguntan si hemos llevado tejido humano a Marte, y yo me pregunto si llevaremos el tejido humano. Imagínate, Monse, Sergio. Es complicado, bueno, pero en el tema de la visa no creo que sea tan difícil, ¿no? No, claro, pero es que hay que escuchar lo que dice China. Es como traducir de chino avanzado a chino simplificado, básicamente lo que le Bueno, hay que decir, además, no le entiende nada lo que dice el presidente. Sí, hay que recordar que Colombia le quitó la visa, o sea, le facilitó el hecho de que no necesiten visa los chinos para entrar en Colombia, ¿no? Eso fue en abril. O sea, que la equidad de la que presumen y hablan de que no va a ser equitativo y todo va a estar muy bueno, no se ve, ¿no? En absoluto. Pero escuchemos qué fue lo que dijo sobre la visa y luego escuchemos lo difícil que es traducir a Gustavo Petro cuando habló del tren interoceánico que vamos a conectar desde Colombia con Europa. No sé si llegamos a Portugal, o si de pronto bajamos por África, por India y entramos muy por abajo para conectar con China. De verdad, es que para un traductor que hace composición de lo que está diciendo la persona, es muy difícil poder traducir a Petro. Y yo creo que ahí estuvo la falla. El problema es de traductor. Bueno, originalmente el problema es de él, que no sabe qué es lo que está diciendo a veces. Escuchemos qué fue lo que dijo Petro de la visa. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Por qué? Se sabe que los chinos han logrado este tipo de desarrollo pensando a largo plazo, midiendo sus pasos a largo plazo. Brasil, Chile y los otros países han tenido un relacionamiento más intenso con China que el que Colombia hizo. Lamentablemente Colombia se plegó a una sola mirada, prácticamente se encegueció en el mundo por mirar exclusivamente a Miami, y eso le ha hecho mucho daño. Solo hasta ahora comenzamos, ya verás cómo las visas se vuelven innecesarias para el caso colombiano, pero cuando llegue el momento. Presidente BRICS, hoy usted tomó la intención de ingresar a ese banco. ¿Qué ven? El momento llegó y lo dejó tirado, porque la verdad es que pues, si el momento no es cuando el presidente, el jefe de Estado de Colombia, está en Beijing, pues ¿cuándo es ese momento? Lo dejó el tren, básicamente lo dejó el tren, llega con las manos vacías para Colombia en lo que tiene que ver con las visas. Una lástima, por supuesto, ver cómo a los vecinos pues se las quitan y a Colombia no, pues es bastante diciente, ¿no? Y con menos discurso. Escuchen ustedes el discurso que digo yo, es difícil de traducir, de Petro ante
Xi Jinping. De tú a tú. De las cuales América Latina podría ser la base para una conexión interoceánica múltiple en la medida en que el canal de Panamá muere y mueren por tanto las codicias. Juntar América Latina con China por un lado y América Latina con Europa y África por el otro puede generar horizontalmente y no verticalmente solamente el flujo del conocimiento y construir un gran cerebro planetario que es los cerebros conectados de los seres humanos libres. Usted está viendo, Mar, que hasta el que interpreta con los gestos lo está pasando mal, ¿no? Uno como, a ver, esto lo aprendí de alguien que conozco, japonés, que habla de lo simpáticos que somos nosotros para expresarnos, ¿no? Con algunos términos, ¿no? No te preocupes que ya te caigo ahí. Sí, sí, sí. Entonces decía, ¿y cómo diablos me va a caer ahí? ¿Cómo me cae? ¿Por dónde lo espero? Y claro, cuando Petro dice, el canal ha muerto y ha causado muchas muertes, yo me imagino el traductor tratando de explicar que no son muertes humanas, sino que es una metáfora. No, qué complicado. Y después No, cuando dice que los y conecta cuando se y puso los a hablar de crea, las estrellas, cuando se puso a hablar de las estrellas, no sé si lo vieron. el virus de la vida. Tienen que buscarlo. No, ya. Sí, que los griegos y los romanos Sí, 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 decían, sí. se me olvida el latinazgo, sí, es una palabra en latín, una frase en latín. Astra o Acta Astra o Astra Astra, Acta. sí. Sí, allá Bueno, están las estrellas. Sí. no. Pero venga, más allá, analicemos un poquito el tema de la ruta de la seda, que a mí me parece que mucha gente está diciendo, bueno, pero es que Colombia tiene todo el derecho a negociar con China como lo hace Estados Unidos con China y bueno, tienen razón, ¿no? Pero ¿qué es la ruta de la seda? O sea, es que la ruta de la seda es mucho más que un tema comercial, ¿no? Aquí es un tema cultural, tiene muchos componentes, tiene tema aquí cultural. Hay un tema de geopolítica. Claro. Claro, cuando hacen préstamos, la China hace préstamos, a veces los países no pueden pagar, se quedan con esas concesiones durante muchos años. Tenemos una lista larga de países que no pueden, tienen el control, se meten en los países. O sea, este es un tema más complicado de lo que parece, ¿no? Entonces no es que, sí, me voy y negocio con China, no. Aquí el tema es que el tema, yo lo dije desde el principio, las tarifas es lo de menos, las tarifas es una cortina de humo ante esa carrera que hay con China, que se ha ido metiendo durante años. En eso sí tiene razón el presidente Gustavo Petro cuando dice que lentamente... Sí. Washington se quedó dormido, Europa se quedó dormido, es cierto. Y China aprovechó en América Latina, en África, aprovechó para conquistar esos espacios en temas de infraestructura. Pero no siempre, muchísimo en tema de infraestructura. Pero no siempre de una manera muy clara, Sergio, ¿no? Se habla de contratos que no son muy claros. Pero Monse, más allá de claros o no claros, que eso también ya es responsabilidad de cada estado que los firma, además. Digamos, no puede uno culpar a China. China dice, mire, yo vengo y estas son las condiciones, ¿quiere o no quiere? Y como no había nadie más que ofreciera, porque Estados Unidos se había ido, porque Europa se había ido, pues pero Estados muchos Unidos países... está muy presente en Colombia, Sergio. Estados Unidos ha sido un socio muy presente, en lo que tiene que ver con infraestructura, con telecomunicaciones, ellos estuvieron muy presentes y en los 90 estuvieron muy presentes, pero se fueron. Cambiaron sus intereses, sus prioridades. Entonces, todos estos países se quedaron solos. Pero, y Sergio, llegó un gigante y les dijo, mire, yo les ofrezco esto y estas son las condiciones. Pero ¿usted cree que ese gigante, Sergio, usted cree que ese gigante llegó a los países como una hermanita de la caridad para decir, venga, yo les quiero ayudar y les voy a construir todo esto? A ver, ellos tienen una sus agenda intereses, ellos tienen sus intereses y lo hemos visto con los salares, todo el tema del litio en el sur del continente. Pero claro, ellos tienen sus intereses económicos. Lo venden como un gana-gana. ¿Económico solo? No, geopolítico también, no, geopolítico también. Pero lo que quiero decir es, sí, es que, entonces ya no es un tema de marxismo también, ¿no? Es que pero el tema, Monse, es que los chinos, pues bobos no son, y tomaron la oportunidad que les había dejado Occidente, que Estados Unidos no estaba pendiente, que Europa no estaba pendiente, no estaban interesados, no estaban invirtiendo. Y China tenía un flujo inmenso de dinero que podía empezar a poner en estos países para sentar bases geopolíticas, ¿sí? Para hacer presencia
estratégica en proyectos de infraestructura y en proyectos estratégicos. Hablamos de rutas, hablamos de puertos, hablamos de minerales, pero todo esto lo hizo a la luz del mundo, mientras Estados Unidos no miraba para América Latina ni para África, mientras Europa no miraba para América Latina y para África. Entonces no podemos venir a culpar a Estados Unidos, a Europa, de los negocios que hizo China, porque pues China simplemente aprovechó un espacio que le dejaron completamente abierto los países de Occidente. Bueno, vamos a ver lo que pasa con el tema de Colombia. Ya hemos visto lo que pasó con Panamá, ¿no? Ya retrocedió, fue de los primeros en firmar y ya no está. Vamos a ver qué pasa. Yo sí creo que en la vida en general, no solo en este tema tan importante de geopolítica, porque para mí va más allá de un tema económico, uno tiene que elegir. Es así, uno no puede jugar a dos bandas, Sergio. Eso es como si usted y yo somos socios y usted sabe que yo detesto a Demar y usted va y se va con Demar un día y dicen, ¿sabe qué? ¿Me interesa más Demar? No sé. Creo que hay que tener mucha precaución. Me parece que Estados Unidos es un socio muy importante. Y bueno, es que esto es más simple, Monse, es más simple, no más complejo, perdón, de lo que la gente cree. Porque uno escucha a algunos diciendo, pero ¿cuál es el problema? Qué bueno que Colombia busque nuevos mercados, qué bien que Colombia logre con la China. Pero por favor, ubíquense por un momento. Cuando uno tiene una balanza comercial favorable o menos grave que la que tenemos con China, eso es posible. Cuando uno está negociando con un país de libre mercado, eso es posible. Pero China no es eso. China es un depredador brutal. Y nosotros tenemos que le vendemos a la China $2.000 millones al año en mercancías. Sí. Mercancías las más básicas, ¿no? Lo más, algo de petróleo, le vendemos algo de carbón, algo de oro, le vendemos algo de cacao, alguna cosa, y eso es lo que le vendemos. ¿Qué nos vende China a nosotros? Nos vende 15 millones de dólares en la balanza, lo que es enorme, y Colombia está perdiendo frente a China. La oportunidad, ¿qué dicen? Esa oportunidad lo sería si algo serio se hubiera planteado, pero fíjense ustedes qué fue lo primero que planteó Gustavo Petro. Petro planteó que había que lograr exportarle cebolla a la China, al primer productor del mundo de cebolla, pero nunca explicó cómo es posible eso. Sí, así es. Bueno, son 1.400 millones de personas. Los chinos, por más que sean el primer productor de lo que sea, necesitan abastecerse. Y ese ha sido un tema muy importante de la estrategia de China. Porque pero necesitan comida. A todo el mundo, Sergio. Necesitan, mire, por ejemplo, el tema de Chile, por ejemplo, es muy interesante, ¿no? Las exportaciones de cerezas chilenas a China alcanzan los casi 2.500 millones de dólares. Son cifras gordas. Estamos hablando de un mercado de 1.400 millones de personas. A mí, pues, el tema chino, ustedes saben, yo por... Sí, bueno, sí. Me gusta mucho el tema chino, me interesa y me parece que es estratégico tener relaciones con China. ¿Y la deuda quién la va a pagar? Porque los préstamos de la China... No, claro, hay que pagarlos con China o hay que pagarlos con cualquier otro país con que se hagan. Hay que pagarlos con el BID, hay que pagarlos siempre con todos. Hagamos un recuento, ¿no? Tenemos Sri Lanka que pidió préstamos multimillonarios a China para construir en el puerto de Hambantota, no los pudo pagar. En el 2017 tuvo que ceder el puerto a una empresa estatal china por 99 años, 99, ¿no? Claro. Perdió el control de una infraestructura estratégica, es que ese es el tema, ¿no? O sea, esto no es un mero tema comercial, ¿no? Puedo seguir, Pakistán, Montenegro, Zambia, Kenia, Laos, tienen unas deudas imposibles de pagar. Y eso lo que hacen es controlar a través de esas deudas. Sí, pero Monse, pero muchos otros países también han tenido deudas que no han podido pagar con organismos multilaterales de Occidente. Con el Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo. Pero no tienen podido pagar y entran en default, Argentina. Pero Sergio, no tienen el problema que está enfrentando Colombia, porque si perdemos nuestro socio comercial que es Estados Unidos, no vamos a exportarle a China, perdón, no le vamos a exportar. No tenemos cómo llegar allá, sobre todo, primero por las distancias, el costo que eso tiene. Es que de verdad no estamos pensando. Bueno, Petro no está pensando y le está haciendo un grave daño a Colombia. Y la advertencia de Estados Unidos es clara, no se preocupen, que si ustedes no quieren ser socios nuestros, le compramos el café a Centroamérica y le compramos las flores a Ecuador y se acabó. Ahí eliminan, por lo menos en el café, eliminan
la forma de vivir de 560.000 familias que viven del café en Colombia. Es que no es poco. Y Sí, pero sí, y yo estoy de acuerdo con Sergio en que dice que qué culpa tiene China si Estados Unidos se durmió. En eso sí estamos Lo totalmente que pasa de es que acuerdo. Estados Unidos se está despertando ahora. Se está despertando con este presidente que ya en la anterior presidencia intentó hacer algo, ¿no? No pasó así con los demócratas, ni mucho menos, ¿no? Pero sí, tiene razón, es un modelo este chino que le permite de alguna manera manejar y controlar muchísimos países y bueno, Estados Unidos quiere despertar, también acusa a China, por ejemplo, de espionaje. Ustedes saben que, bueno, tienen fama de infiltrar muchos lugares, universidades, incluso dicen que por dentro infiltraron el marxismo en Estados Unidos. Es una teoría que hay y no es tan alocada, ¿no? Si usted lo analiza, si ustedes ven cómo es la familia, los valores, es como si hubiera un marxismo cultural en estos momentos en Estados Unidos. Bueno, yo sé que usted está muy cercano a los chinos, Sergio, y que le gustan mucho. Yo tengo mis dudas, no me gustan los regímenes que me dicen cómo tengo que pensar. Me aterrorizan. Pero además mire, Petro diciendo en Colombia que hay que mejorar las condiciones laborales, que el proletariado, que los explotados. ¿Es que Petro no sabe cómo producen en China? ¿Es que acaso no sabe que no hay normas laborales en China? ¿Y con ellos es que va a firmar un acuerdo internacional? Ay, a ver, ¿dónde está la coherencia? Bueno, coherencia nunca ha tenido. Bueno, una palabra sobre el tema de Rusia y Ucrania, de Mar Monse. Por favor. Rápidamente, porque se movió el tema de esta semana. Reunión en Estambul, mediada por el gobierno de Turquía, con presencia de Estados Unidos, de Francia, Reino Unido, de Alemania. Bueno, un avance, porque se acordó el mayor intercambio de prisioneros de guerra hasta la fecha. Son 1.000 por cada bando. Y también los cuerpos de combatientes, ¿no? Más de 900 ucranianos, más de 30 rusos. Se está planteando un posible alto al fuego y se busca que se continúe con las negociaciones. Por el lado de Ucrania, Zelensky estuvo presente. Rusia, por su parte, aunque no fue Putin, pues envió funcionarios de bajo perfil, pero yo creo que hay que tomarlo como algún avance, por lo menos, ¿no? Después de tantos años de guerra, y se había descartado un alto al fuego, pero vamos a ver cómo avanza en las próximas horas o en los próximos días esta negociación que muchos dicen Moscú podría estar usando para ganar tiempo, como lo ha hecho en procesos anteriores, simplemente pues sentarse a hablar y no avanzar. Rusia, por su parte, Moscú plantea un alto al fuego condicionado para que Ucrania retire sus tropas de zonas aún bajo su control en las provincias que se encuentran ocupadas, y también insisten en retomar los acuerdos del año 2022, mientras que Kiev está exigiendo negociar bajo nuevas condiciones dada la evolución del conflicto. Por ahora no se ve a la vista, Rusia no está aceptando que haya una cumbre presidencial con Ucrania, pero posiblemente podría darse esa reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin. Vamos a ver si eso va a pasar o no va a pasar. Avances, muy pocos, pero algo es algo. Algo es algo. Muy pocos. Yo, la verdad, Sergio, exceptuando los prisioneros, que eso me parece una noticia maravillosa, no veo muchos avances. Lo que usted menciona de funcionarios de bajo perfil, a mí me parece que es lo normal, porque estamos empezando, ¿no? Están empezando unas negociaciones. Creo que es muy difícil que de entrada se pretenda que estén los presidentes de ambos países. Me parece. Es lo que pretendía Zelensky. Pero esto tiene un proceso. Y yo, Sergio, se lo decía el otro día, a mí me tiene impresionada y preocupada y no entiendo qué está pasando, ¿no? Porque le decía a usted el otro día en uno de los programas que Europa ha sido tradicionalmente la pacifista, ¿no? La no belicista, y Estados Unidos la belicista. Y en este caso es al revés, ¿no? Detrás de Zelensky está Europa, que le está diciendo no, continúe, lo respaldamos, siga la guerra.
No lo entiendo, Sergio, no lo entiendo. Tampoco entiendo cómo salen ahora a decir que tienen más sanciones para Rusia, pero es cuánto tiempo llevamos ya de guerra, ¿no? Tampoco entiendo, porque esto no es la paz, esto es cesarlas. Paréntesis ahí, sanciones a las que Rusia, mal que bien, y no sé cómo, ha logrado aguantar y sobrevivir, ¿no? Claro, y burlar muchas de las sanciones. En algún momento vi a Rusia completamente asfixiada, pero bueno, vemos que ha prevalecido a pesar de las sanciones, que me parece, a mí me parece correcto que se sancione a Rusia. Rusia al final es el país invasor, Rusia es el que lanzó el ataque contra Ucrania, en lo que llamaban una operación quirúrgica, tal vez, ¿no? Lo decía Putin al principio, que duraría horas, días, semanas, y mire ya cuánto tiempo llevamos. Sí, yo lo que creo es que en esta negociación también hay que ceder de parte y parte, Sergio, y da la sensación de que Ucrania no quiere ceder ningún territorio ocupado, por lo menos eso es lo que dijo, y yo creo que está asesorado por los europeos, que insisten en un rearme que no entiendo, porque no lo entiendo. O sea, ¿rearme de qué? En una Europa que además, una Alemania que está en crisis absoluta y en una Europa que no está en su mejor momento como para un rearme. A mí me tiene un poco preocupada ese tema. Y Rusia no tiene mucho que perder, Sergio, porque si Rusia sigue, va a seguir ocupando territorios. Claro, como lo ha venido haciendo, y ellos simplemente seguirán avanzando. Y yo creo que ahí está la gran preocupación. Y Estados Unidos tampoco va a aportar mucho más de lo que ha aportado para detener ese avance. Porque ahí también yo creo que hay que decirlo, el papel de Washington es bastante importante, pero yo no sé hasta dónde está dispuesto a llegar Donald Trump en meterse en este tema. Donald Trump ya está pensando en otras cosas, lo veíamos en Oriente Medio, siguiendo con sus asuntos. Interesante también ese... Ese también es muy interesante para comentarlo sí. Más adelante, ¿no? Sí, pero definitivamente preocupante. Ojalá pudieran llegar o por lo menos seguir con las conversaciones. Me parece, e insisto, que creo que hay que ceder de parte y parte. Yo siento que Ucrania no quiere ceder en absoluto nada e insisto, está animado por Europa, que no sé a qué está jugando. No sé a qué está jugando. Me da la sensación de que Estados Unidos está en un lugar, Europa está en el otro. Es muy extraño ahora mismo cómo es la situación, Sergio. Claro, pero para Europa no deja de ser preocupante el avance de Rusia. Pero usted de verdad cree que, ¿no? Pero usted cree que de verdad a Rusia le interesa Madrid o le interesa Barcelona o no creo. No, yo no creo que le interese llegar hasta allá, pero la pregunta que se hacen en Polonia es si a Rusia le interesa llegar a Varsovia, por ejemplo. No creo. Honestamente no creo. Hay unas peticiones exactas que se hicieron, ¿no? Que hizo Rusia, que fueron, entre otras, cesión de territorios ocupados, es decir, que los quiere para él, para eso los ocupó, neutralidad militar de Ucrania, que lo había pedido desde antes, fue una de las causas también de la guerra, desmilitarización de Ucrania, que eso va a ser difícil, sobre todo con el acuerdo que firmó con Estados Unidos, con las empresas, ¿no? Y reconocimiento de la anexión de Crimea, entre otras cosas, ¿no? Y entiendo que Ucrania... Ese es uno de los puntos más complicados, además, el tema de Crimea. Sí. Y pide también Rusia el levantamiento de sanciones, ¿no? Pero bueno, por supuesto, ahora tiene más todavía, ¿no? Sí. De modo que no pinta bien. Me alegro por los prisioneros de bando y bando y lo lamento mucho por la gente que muera, porque al final siempre mueren los mismos, ¿no? Los de allá arriba, los que gobiernan, a esos no les pasa nada, ¿no? Sí, la verdad es que pues a mí me alegra mucho el intercambio de prisioneros, la devolución de los combatientes caídos de bando y bando. Claro que mire usted las cifras, ¿no? 34 rusos y 909 ucranianos, que eso habla un poco también de la magnitud de lo que ha sido esto para uno y para el otro. ¿Sabe cuál es la media, Sergio, de los militares en Ucrania, los que están luchando? De 40 años para arriba, porque ya no quedan jóvenes. Claro, ya no quedan jóvenes, ya les ha tocado subir la edad y ya son personas
no viejas, pero sí ya, pues no es lo mismo un combatiente de 20 que uno de, Claro, no, no. de 50, de 55. Mujeres, están llamando sí, mujeres también, o sea, es triste, ¿no? Aguantando. Ojalá de verdad se llegaran a algún acuerdo y empiecen a negociar, ¿no? Porque yo creo que va para largo, Sergio. Esto no es de aquí me Pues siento. viene de largo, ¿no? Viene de largo y yo creo que muchos pensábamos que esto iba a ser mucho más rápido. No. Yo pensé que iba a ser una guerra más rápida y más intensa de lo que ha sido bastante intensa. Pero a veces también siente uno que pues, se quedó la guerra estancada porque el uno tampoco tiene mucha capacidad de avanzar, me refiero a Rusia, y el otro pues tampoco está teniendo mucha capacidad de recuperar territorio, me refiero a Ucrania. Entonces ha sido una guerra pues bastante larga, por no hablar también de los desplazados, ¿no? Son miles y miles de desplazados que han tenido que desperdigarse por toda Europa huyendo del conflicto, huyendo de la invasión, ¿no? Sí. Y rusos también, hay que decirlo, rusos que no han querido combatir, que no quieren que su país invada Ucrania y que han salido de Rusia los que han podido antes de ser llamados también a engrosar las filas. Es que recuerde usted también que hasta los norcoreanos están ahí metidos, porque a Rusia también le ha costado trabajo el tema de las tropas. Sí, yo leí recientemente un artículo en donde se quejaban precisamente los militares rusos de los militares norcoreanos, porque era una cultura muy diferente, que no luchaban de la misma manera. Bueno, es nada que ver, ¿no? En absoluto. Pues, imagínese usted, claro, el choque cultural. Montserrat, yo creo que con esto vamos ya llegando al final de pero también recordarle a toda la audiencia que nos siga en nuestro canal. En YouTube estamos como @eldebatecolombia. Ahí se pueden suscribir, darle a la campanita para siempre recibir nuestras actualizaciones. Y ahí estamos, y ahí estaremos, Dios mediante, todos los sábados, como pues ya hemos estado los últimos sábados. No sé si ya pasamos el mes, ¿no? A mí, yo pierdo las cuentas del tiempo. No, el mes, estamos en mayo, Sergio, todavía falta, ¿eh? Bueno, falta. Pero nada, Monse, a invitar de nuevo a toda la audiencia a que nos siga en nuestro canal de YouTube, @eldebatecolombia. Ahí estamos con este segmento, una horita que nos conectamos los sábados y bueno, contenido durante el resto de la semana para que se mantengan informados, para que hagamos un análisis juntos, hagamos un debate y también recordarle a todos, tengo la costumbre, ¿no? Todos nuestros oyentes, no toda la audiencia. Sí, yo también. Porque ahora nos ven. Recordarles que los estamos leyendo, que por favor nos escriban, nos dejen sus comentarios, que para nosotros son muy importantes, como retroalimentación, por supuesto. Y ese es el debate, Sergio. El debate también para abrir el debate y para también entender otros puntos de vista. Claro que sí. Sergio y querida audiencia, iba a volver a decir, bueno, audiencia puede ser todo, televisión y oyentes. Muchísimas gracias, de verdad, y bueno, hasta otro día. Hasta la próxima. Aquí termina el debate, pero seguimos atentos. Nos vemos en la próxima con más periodismo sin concesiones.